Cuando dos fuerzas están en equilibrio, ¿en qué estado queda el objeto? Reposo o movimiento uniforme. ¿Qué tipo de fricción debe superarse necesariamente para que un objeto en reposo comience a moverse? Fricción estática. ¿Por qué un palillo parece doblarse cuando está dentro del agua? Por la refracción de la luz. ¿De qué materiales está compuesto principalmente el núcleo de un cometa? De hielo y polvo. ¿Qué técnica muestra que el cerebro funciona mediante señales eléctricas? La medición de ondas cerebrales, EEG. ¿Por qué es ventajosa la forma alargada de una neurona? Porque permite una transmisión rápida de señales. ¿Cuál es el principio por el que una lente hace que una imagen sea grande o se reduzca? El cambio en la distancia focal. ¿Por qué las luces del escenario se ven de muchos colores diferentes? Por la mezcla de luces de distintos colores. ¿Qué característica tiene la disposición de las partículas en un sólido? Es ordenada y regular. ¿De qué están compuestos principalmente los anillos de Saturno? De hielo y fragmentos de roca. ¿Con qué está relacionada la altura del sonido? Con la frecuencia de vibración. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la dirección de propagación de la luz se desvía al atravesar el vidrio? Refracción. ¿En qué parte de la Tierra es el aire más frío? En la tropopausa. ¿Cómo se llama el tejido que une los huesos con los músculos? Tendón. Durante la división celular, ¿en qué fase se duplican los cromosomas? En la interfase. ¿Cómo se llama la sustancia pura formada por átomos unidos entre sí? Molécula. ¿Cómo se llama la mezcla en la que las propiedades de la sustancia son iguales en todo su volumen? Mezcla homogénea. ¿Qué cambio de estado tiene lugar a la temperatura en la que el hielo se convierte en agua? Fusión. ¿Qué método de separación está relacionado con obtener sal al hervir agua de mar? Evaporación. ¿Cuál es la capa más baja de la atmósfera terrestre? Troposfera. Entre los tipos de nubes, ¿cuáles se forman a mayor altura? Cirros. Cuando un meteorito entra en la atmósfera y se quema, ¿cómo se llama el fenómeno luminoso que se observa? Meteoro. En las fases de la luna, ¿cómo se llama el periodo en que se observa con forma de media luna? Cuarto creciente. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero de origen antropogénico que intensifica el calentamiento global? Dióxido de carbono. Entre las ondas sísmicas, ¿cuál es la que se propaga más rápidamente? Onda P. ¿Cuál es el planeta más brillante observado desde la Tierra? Venus. ¿Cómo se llama el temblor de un objeto que produce sonido? Vibración.
¿Cómo se llama la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto? Fuerza resultante. ¿Cómo se llama la fuerza con la que dos objetos se empujan mutuamente? Fuerza de repulsión. ¿Cómo se llama el material que evita que circule corriente entre dos conductores? Aislante. En una situación de vacío, ¿qué ocurre con el sonido? No se transmite. Cuando las bombillas se conectan en serie, ¿qué ocurre con su brillo? Disminuye. Si se rompe un imán en pequeños fragmentos, ¿cómo es cada trozo? Igual que el imán original. Cuando reaccionan un ácido y una base, ¿qué sustancias se forman? Agua y sal. En la fotosíntesis, ¿qué gas se produce? Oxígeno. ¿Qué órgano de la planta absorbe agua y nutrientes del suelo? La raíz. ¿Cómo se llama la estructura que une un hueso con otro en el cuerpo humano? Articulación. ¿Cuál es la causa principal de las mareas altas y bajas en el mar? La fuerza gravitatoria de la Luna. ¿Cómo se llama la estrella que siempre señala el norte en el hemisferio norte? Estrella polar. ¿Cómo se llama el día en que la duración del día y de la noche es igual en la Tierra? Equinoccio de primavera o equinoccio de otoño. ¿Cómo se llama la gran ola generada en el fondo marino por un terremoto? Tsunami. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. ¿Cómo se llama la formación del terreno creada por el impacto de un meteorito? Cráter de meteorito. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la temperatura media de la Tierra va aumentando gradualmente? Calentamiento global. ¿Cuál es el planeta más pequeño del sistema solar? Mercurio. ¿Cómo se llaman las rocas que se forman cuando otras rocas cambian por efecto de la temperatura y la presión? Rocas metamórficas. ¿Cómo se llama el escudo protector creado por el campo magnético de la Tierra? Magnetosfera. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que la Luna es oscurecida por la sombra de la Tierra? Eclipse lunar. ¿Cómo se llama el viento que se genera por la diferencia de temperatura entre el mar y la Tierra? Brisas marinas y terrestres. ¿Cómo se llama la región alrededor de la Tierra dominada por su campo magnético? Magnetosfera. ¿Cómo se llama la reacción en la que una sustancia se combina con oxígeno? Oxidación. ¿Cuál es una sustancia representativa que forma un enlace iónico? Cloruro de sodio. ¿Cómo se llama la partícula con carga negativa que gira alrededor del núcleo atómico? Electrón. Cuando un metal reacciona con un ácido, ¿qué gas se produce? Hidrógeno. ¿Qué tipo de molécula está relacionada con la capacidad de los detergentes y jabones para eliminar la grasa?
Tensioactiva. ¿Qué se forma cuando dos o más átomos se unen mediante un enlace químico? Molécula. ¿Qué sustancia contiene la información genética de la célula? ADN. En un ecosistema, ¿cómo se llaman los seres vivos que transforman la energía luminosa en energía química? Productores. ¿Qué parte del cerebro humano regula la temperatura corporal? Hipotálamo. ¿Cómo se llama el conjunto de órganos que secretan hormonas? Sistema endocrino. En los glóbulos rojos, ¿cómo se llama la proteína que transporta el oxígeno? Hemoglobina. Dentro de la célula, ¿qué orgánulo modifica y distribuye las proteínas? Aparato de Golgi. En el desarrollo embrionario de los animales, ¿cómo se llama la etapa en la que las células forman una esfera hueca? Blástula. ¿Cómo se llama el viento que se genera por la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra? Brisa marina y terrestre. Al quemar combustibles fósiles, ¿qué gas de efecto invernadero se produce principalmente? Dióxido de carbono. ¿Cuál es un ejemplo representativo de una cordillera formada por la colisión de dos placas continentales? Cordillera del Himalaya. ¿Cuál es el factor principal que explica que la Tierra pueda mantener una atmósfera? Gravedad. ¿Cómo se llama el lugar del fondo oceánico donde se genera nueva corteza? Dorsal mesooceánica. ¿Cuáles son los tres colores primarios de la luz? Rojo, verde y azul. ¿Qué capa que rodea la atmósfera terrestre bloquea la radiación ultravioleta? La capa de ozono. En un fluido, ¿a qué es igual la fuerza de empuje que actúa sobre un cuerpo sumergido? Al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Bajo qué condición se produce el fenómeno de la superconductividad? Por debajo de una determinada temperatura crítica. ¿Con qué está relacionada la corriente en chorro de la atmósfera terrestre? Con el efecto de Coriolis. ¿Qué es un estado de equilibrio térmico? Un estado en el que no hay intercambio neto de calor. ¿Entre qué planetas del sistema solar se encuentra principalmente el cinturón de asteroides? Marte y Júpiter. ¿Durante qué era de la historia de la Tierra prosperaron los dinosaurios? La era mesozoica. ¿Cuál es la capa de la atmósfera terrestre que alcanza las temperaturas más altas? La termósfera. ¿Cuál es una de las causas principales de la desertificación? El pastoreo excesivo. ¿Cuál es el principal efecto del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? El refuerzo del efecto invernadero. ¿En qué mar se registra la salinidad más alta del agua de mar? En el Mar Rojo. Entre los componentes principales de la atmósfera terrestre, ¿cuál es el segundo gas más abundante? Oxígeno.
¿En qué órgano del cuerpo humano se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? En los pulmones. ¿Cuál es el planeta más pequeño del sistema solar? Mercurio. Entre los tipos de ondas sísmicas, ¿cuál es la onda que se propaga más rápido? Onda P. ¿Cuál es la característica principal de la troposfera? La temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. ¿Cuál es el principio básico de la generación de energía nuclear? Reacción en cadena de fisión nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre un aislante y un conductor? La diferencia en su conductividad eléctrica. ¿Cómo se llama la ley que estudia los cambios de volumen de un cuerpo según la variación de su temperatura? Ley de dilatación térmica. ¿Cómo se puede explicar de forma sencilla la segunda ley de Newton? La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Al lanzar una pelota, ¿qué hay que cambiar para que llegue más lejos? La dirección y la magnitud de la fuerza. ¿Por qué una goma elástica se dispara cuando se estira y se suelta? Por la energía elástica. Para reducir la velocidad de un objeto en movimiento o detenerlo, ¿qué tipo de fuerza debe actuar? Una fuerza en sentido opuesto a la dirección del movimiento. Si se conectan varias bombillas en serie, ¿cómo cambia su brillo? Se atenúa. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual un sólido pasa directamente a gas? Sublimación. ¿Cuál es un ejemplo representativo de una sustancia líquida que se convierte en gas? La evaporación del agua. ¿Cómo se llama la capa pastosa que se encuentra bajo la corteza terrestre? El manto. En los límites donde las placas se separan, ¿qué material asciende desde el interior? Magma. ¿Cómo se llama la zona donde la actividad volcánica es especialmente intensa? Cinturón de fuego. ¿Cuál es la tecnología clave que utilizan los coches de conducción autónoma para detectar y reconocer su entorno? Diversos sensores e inteligencia artificial. ¿Cuál es el núcleo del Internet de las Cosas, IoT? Conexión entre dispositivos. En la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo, ¿qué función principal desempeñan los glóbulos blancos? Eliminación de patógenos y regulación de la respuesta inmunitaria. ¿Por qué razón puede existir vida en la Tierra? Temperatura adecuada y agua. ¿En qué tipo de dispositivos o sistemas se aplica principalmente la tecnología de inteligencia artificial? Ordenadores, dispositivos inteligentes, etc. ¿Qué función tiene el nervio sensorial? Transmitir los estímulos al sistema nervioso central. ¿Qué dispositivo permite a un robot coger objetos como si fueran manos? Pinza o gripper. ¿Por qué motivo la respiración se vuelve agitada durante un ejercicio intenso? Mayor necesidad de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Durante el ejercicio, ¿qué consumen en grandes cantidades los músculos?
Oxígeno y glucosa. ¿Qué significa la frecuencia cardíaca? Número de latidos del corazón por minuto. Si comparamos la frecuencia respiratoria antes y después del ejercicio, ¿qué diferencia observamos? Aumenta después del ejercicio. ¿Qué sustancia se libera cuando mejora nuestro estado de ánimo? Dopamina. ¿Aproximadamente con cuántas estrellas está formada la galaxia de la Vía Láctea? Alrededor de 100.000 millones. Para hacer que un mismo objeto se mueva más rápido, ¿qué condición se necesita? Aplicar una fuerza mayor. ¿Cómo se llama el fenómeno en el que el sonido vuelve en una cueva? Eco. ¿Con qué regla podemos saber la dirección del campo magnético alrededor de un cable con corriente? Con la regla de la mano derecha. En las células de las hojas que realizan mucha fotosíntesis, ¿qué estructura abunda? Cloroplastos. ¿Por qué el arroz se puede cocinar en una olla arrocera eléctrica? Por la conversión de electricidad en calor. ¿De qué manera un ventilador de aire frío enfría el aire? Aprovechando la evaporación del agua. ¿Cuál es la principal ventaja del servicio de entrega con dron? Acceso a zonas remotas. ¿Por qué hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche en Mercurio? Porque casi no tiene atmósfera. ¿Qué problemas se producen si el cerebelo se lesiona? Alteraciones del equilibrio y del control del movimiento. ¿Cómo se llama la zona de conexión entre una neurona y otra? Sinapsis. ¿Cómo se llama el modelo atómico en el que los electrones giran en órbitas? Modelo de Bohr. ¿Cómo se llama una sustancia que emite radiación? Elemento radiactivo. ¿Por qué se acelera el corazón cuando sentimos miedo? Por la respuesta del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué las emociones se manifiestan en reacciones físicas del cuerpo? Porque actúa el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se llama el grupo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea? Grupo local. ¿Cómo se llama el punto en el que una sustancia pasa de sólido a líquido? Punto de fusión. ¿Por qué se coloca una lámina aislante en las ventanas? Para reducir la pérdida de calor. ¿Por qué la ropa se seca incluso en invierno, cuando hace frío? Porque la evaporación ocurre incluso a baja temperatura. ¿Por qué unas gafas inteligentes pueden mostrar información? Porque llevan una pantalla incorporada. Cuando las células inmunitarias eliminan patógenos mediante fagocitosis, ¿cómo lo hacen? Los engullen y los descomponen. ¿Qué parte del cerebro es importante para almacenar recuerdos? El hipocampo. Si se dañan los nervios motores, ¿qué problema puede ocurrir? Los músculos no responden. En la síntesis aditiva de luz, ¿qué color aparece al combinar rojo y azul?
El magenta. ¿Cómo se llama el profundo valle costero formado cuando se derrite un glaciar? Un fiordo. En una disolución acuosa, ¿cómo se llama el sólido formado cuando los cationes y aniones se combinan eléctricamente? Un precipitado. Entre los vertebrados, ¿qué grupo de animales vive tanto en el agua como en la tierra? Los anfibios. ¿Cómo se llama la gran falla situada en el límite entre la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico? La falla de San Andrés. ¿Por qué el metano tiene un efecto invernadero más fuerte que el dióxido de carbono? Mayor eficiencia de absorción de radiación. ¿Cómo se llama el científico británico que descubrió por primera vez el electrón? J. J. Thomson. Cuando la temperatura aumenta 10 grados Celsius, ¿aproximadamente cuántas veces se acelera la velocidad de reacción? Aproximadamente 2 veces. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual, debido al cambio climático, los corales pierden sus algas simbióticas y se vuelven blancos? Blanqueamiento coralino. En astronomía, ¿cómo se llama la magnitud que permite comparar el brillo intrínseco de las estrellas sin tener en cuenta la distancia? Magnitud absoluta. ¿Cómo se llama el estado sólido en el que la disposición de los átomos es irregular? Sólido amorfo. ¿Cuál es el material semiconductor más utilizado en las celdas solares fotovoltaicas? Silicio. ¿Cómo se llama el gas tenue que llena el espacio entre las estrellas y las galaxias? Medio interestelar. En una unidad de estado sólido, SSD, ¿qué tecnología se utiliza como medio de almacenamiento de datos? Memoria flash. ¿Cómo se llama la escala que se utiliza para expresar la magnitud de los terremotos? Escala de magnitud de Richter. ¿Cuál es el principal gas responsable del calentamiento global de la Tierra? Dióxido de carbono. ¿Qué tipo de reacción es el fenómeno por el cual un metal se oxida? Reacción de oxidación. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual un líquido se transforma en gas en su superficie? Evaporación. ¿Qué órgano del cuerpo humano filtra los desechos producidos en el organismo? Riñón. ¿En qué orden deben estar alineados el Sol, la Luna y la Tierra para que ocurra un eclipse solar? Sol, Luna, Tierra. En la cara inferior de las hojas de las plantas, ¿cómo se llaman los pequeños poros donde tiene lugar el intercambio de gases? Estomas. ¿En qué orgánulo celular se encuentra principalmente el material genético ADN? En el núcleo. ¿Cómo se llama la partícula con carga negativa que orbita alrededor del núcleo atómico? Electrón. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los átomos forman nuevas sustancias mediante enlaces químicos? Reacción química. Cuando un muelle se estira o se comprime, ¿cómo se llama la fuerza que tiende a devolverlo a su estado original? Fuerza elástica. ¿Cuáles son 3 factores que influyen en la velocidad de una reacción química?
Concentración, temperatura y catalizador. En un ecosistema, ¿cómo se llama la relación en la que unos organismos se comen a otros? Cadena alimentaria. ¿Cómo se llama la parte central de un tifón y qué tiempo hace allí? Ojo del tifón, cielo despejado. ¿Por qué las células realizan respiración de forma continua? Para producir energía. ¿Por qué el sistema nervioso puede responder con tanta rapidez? Porque utiliza señales eléctricas. ¿Por qué la topografía puede cambiar bruscamente cuando un volcán entra en erupción? Por la lava y los materiales expulsados. En la formación de islas volcánicas, ¿cuál es la acción principal de las placas? La subducción de placas. ¿Por qué se libera energía en la fisión nuclear? Porque el defecto de masa se transforma en energía. ¿Qué relación tiene el ejercicio aeróbico con la respiración? Requiere un suministro continuo de oxígeno. ¿Por qué las emociones permanecen en el cuerpo durante un tiempo? Porque la acción de las hormonas se mantiene. ¿Por qué se puede observar a simple vista la galaxia de Andrómeda? Porque está cerca y es grande. Dentro de la luz visible que podemos ver con los ojos, ¿cuál es el color con la mayor longitud de onda? Rojo. Cuando una depresión tropical se intensifica y alcanza una velocidad máxima del viento de al menos 17 metros por segundo, ¿en qué se convierte? En un tifón. En una reacción química, ¿cómo se llama la reacción en la que una sustancia pierde electrones? Reacción de oxidación. En los órganos sensoriales, ¿cómo se llama la unidad básica que detecta un estímulo y lo transmite al sistema nervioso? Receptor sensorial. Entre los planetas del sistema solar, ¿qué planeta tiene su eje de rotación casi tumbado horizontalmente? Urano. ¿Por qué la gravedad de la Tierra es mayor que la de la Luna? Porque su masa es mayor. ¿En qué parte de la atmósfera se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera. ¿Cuál es la sustancia natural más dura de la Tierra? Diamante. ¿Cuál es el principal mecanismo por el que el Sol emite luz y calor? La fusión nuclear. ¿Cómo se llama la explosión que ocurre cuando una estrella muere? Supernova. ¿Cómo se define la dirección de la corriente eléctrica? Como la dirección en la que se mueven las cargas positivas. ¿Cuál es el planeta cuyos anillos se observan más claramente en el sistema solar? Saturno. En el océano profundo, ¿cómo se llama la zona donde casi no llega la luz? Zona afótica. ¿Por qué las gotas de lluvia son redondeadas? Por la tensión superficial. Cuando un ácido y una base reaccionan, ¿cuáles son principalmente los dos productos que se forman? Sal y agua. ¿Cómo se llama la primera ley de Newton con otro nombre? Ley de inercia.
¿Qué vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón hacia el cuerpo? Las arterias. ¿Cuáles son los 3 colores primarios de la luz? Rojo, verde y azul. ¿Qué sale principalmente a través de los estomas de las hojas de las plantas? Oxígeno y vapor de agua. Si se dejan caer 2 cuerpos con la misma masa, ¿cuál llega primero al suelo? Llegan al mismo tiempo. Entre las ondas sísmicas, ¿cuál es la más rápida? La onda P. ¿En qué capa de la atmósfera se producen principalmente las auroras? En la termósfera. Cuando se descompone la luz blanca con un prisma, ¿en cuántos colores se separa? En 7 colores. ¿Cómo se llama la central eléctrica que obtiene energía mediante reacciones nucleares? Central nuclear. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidas entre sí las moléculas de agua? Enlace de hidrógeno. ¿Cuál es la isla más grande de la Tierra? Groenlandia. ¿Cómo se llama el fenómeno de plancton que vuelve el mar de color rojo? Marea roja. ¿Qué tipo de herencia no sigue las leyes de la genética de Mendel? Herencia ligada. En una disolución ácida, ¿de qué color se vuelve el papel de tornasol? Rojo. ¿En qué capa de la atmósfera terrestre se encuentra principalmente la capa de ozono? En la estratosfera. En el ciclo de vida de una estrella, ¿qué etapa sigue a la fase de secuencia principal para una estrella de tamaño intermedio? Gigante roja. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus conocimientos científicos en los comentarios. Sus me gusta y suscripciones nos ayudan a crear más cuestionarios de ciencia.